La Casa Blanca ha entrado en un estado de pánico total. El USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de los Estados Unidos que se encontraba en el Medio Oriente, ha quedado completamente inoperativo debido a una falla técnica catastrófica. En un acto de desesperación, Estados Unidos ha enviado un SOS a México. Fue entonces cuando una potencia europea comenzó a criticar ferozmente a México, diciendo que no se debería confiar la reparación de un portaaviones estadounidense a un país como México. Sin embargo, el Pentágono quedó paralizado por un informe ultrasecreto que ellos mismos elaboraron. La conclusión fue que, sin México, la hegemonía naval en el Medio Oriente colapsaría por completo en menos de 90 días. Gracias a los intentos de esa potencia por pisotear a México, la asombrosa capacidad de la industria tecnológica y naval mexicana quedó revelada ante el mundo entero. Pero eso no fue todo. Surgió un informe secreto de la inteligencia naval británica que contenía una verdad impactante que nadie se atrevía a mencionar. A continuación, revelaré todos los detalles de este suceso. Antes de empezar, suscríbanse, denle me gusta y dejen un comentario de Viva México para apoyar. Su apoyo es nuestra mayor fuerza. Dejen un comentario diciendo que México es el mejor. Mi nombre es Robert Callaghan. Fui director de la Oficina de Análisis de Poder de Flota del Comando de Operaciones Navales de los Estados Unidos hasta 2024 y tras mi jubilación, trabajo como consultor de estrategia naval en Washington. La historia que les voy a contar hoy trata sobre el incidente más vergonzoso en la historia de la Armada de los Estados Unidos, ocurrido a principios de 2026 en las aguas del Medio Oriente. Y, siendo honesto, el inicio de esta historia fue nuestra propia y absurda arrogancia hacia México. Durante mi tiempo en servicio activo, nunca evalué seriamente la industria de ingeniería de México. Sabía que México fabricaba muchas cosas, pero pensaba que era simplemente un nivel de maquiladora o fábrica de subcontratación que producía piezas de autos o aviones de forma barata y rápida. Sentía que comparar a México con los buques de guerra de alta tecnología de la Armada de los CEUU era casi un insulto. En los pasillos del Pentágono, cuando surgía el tema de los ingenieros mexicanos, mis colegas se reían con desprecio. Esa era la visión honesta que los altos mandos de la Marina tenían sobre México antes de 2026. Especialmente nosotros, los analistas, estábamos convencidos de que México nunca podría alcanzar la profundidad técnica de los Estados Unidos en el campo militar. Incluso cuando escuchamos que México estaba construyendo sus propias patrullas oceánicas de alta tecnología, lo descartamos como un simple ensamblaje de sistemas diseñados por nosotros. Nadie prestó atención a la capacidad independiente de resolución de problemas de los ingenieros mexicanos. Al mirar atrás, me estremece pensar en lo fatal que fue ese error de cálculo. Pagamos el precio de subestimar a México de una manera que nunca imaginamos. En enero de 2026, la situación en el Medio Oriente era como una caja de cerillos sobre un polvorín. La tensión entre Estados Unidos e Irán llegó a un nivel irreversible, y ambas armadas se enfrentaban casi a diario en el estrecho de Hormuz. Las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán se acercaban peligrosamente a los buques estadounidenses, y cualquier error podía desatar una guerra total. Para responder a esta crisis, Estados Unidos sacó su carta más fuerte. El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande y moderno del mundo, fue desplegado en el Mar Rojo. El Gerald Ford no era solo un barco, costó aproximadamente $13,000 millones. El buque de guerra más caro y poderoso en la historia naval de Estres. Estaba equipado con catapultas electromagnéticas de última generación, sistemas de radar avanzados y era una ciudad flotante con más de 5,000 tripulantes. La sola presencia de este portaaviones en el Mar Rojo era el ultimátum final de Estados Unidos hacia Irán. Nadie imaginó que este gigante corazón de hierro se detendría. La misión del Ford era clara: patrullar el Mar Rojo y el Golfo de Adén para disuadir los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra los barcos comerciales y proteger las rutas de exportación de petróleo de Arabia Saudita. Dado que Irán controlaba de facto el estrecho de Hormuz, Arabia Saudita enviaba su petróleo a través de los puertos del Mar Rojo. Si el Mar Rojo también era bloqueado, el 12% del transporte mundial de petróleo se detendría, provocando un desastre económico global. El Ford era literalmente el escudo que protegía la línea de vida de la economía mundial. Yo monitoreaba la situación en tiempo real desde Washington.
La preparación para el combate del Ford parecía perfecta y las salidas de los aviones de combate funcionaban sin fallas. Los líderes de la Marina estaban llenos de confianza y reportaban con orgullo al Congreso el éxito de las operaciones navales. Hasta ese momento, creíamos que todo estaba bajo control, pero esa confianza se derrumbó de una manera absurda en una madrugada de febrero. Se produjo un incendio masivo en las instalaciones de lavandería de la cubierta inferior del Ford. Cuando recibí el primer reporte de que había fuego en la lavandería del portaaviones más moderno del mundo, honestamente pensé que era una noticia falsa. Sin embargo, la situación escaló de forma increíble. Se necesitaron 30 horas para sofocar el incendio y más de 600 tripulantes perdieron completamente sus dormitorios. Fue una imagen patética ver a los marineros de un buque de $13,000 millones durmiendo en el suelo de los pasillos. Para colmo de males, justo cuando el incendio de la lavandería se estaba controlando, surgió un problema aún más terrible. El sistema de tuberías de los baños de todo el buque colapsó por completo. Este era un defecto crónico oculto desde la construcción del Ford. Imaginen lo que significa que más de 5,000 personas no puedan usar los baños en un barco cerrado. El portaaviones más fuerte del mundo, sin recibir un solo misil enemigo, perdió su capacidad de combate debido a un incendio en una lavadora y retretes tapados. El interior del Pentágono se convirtió en un caos. Era una vergüenza inconfesable que la pieza central de nuestra fuerza militar se hubiera paralizado por los baños en una situación previa a la guerra. El jefe del Estado Mayor convocó una videoconferencia de emergencia y los oficiales miraban los monitores con rostros pálidos. Teníamos que solucionar esto antes de que la inteligencia iraní se diera cuenta. Si Irán se enteraba de la vulnerabilidad del Ford, seguramente lanzarían acciones militares audaces en Hormuz. Estados Unidos estaba en una carrera contra el tiempo. Finalmente, el Ford tuvo que tomar la humillante decisión de suspender sus operaciones y retirarse de emergencia a un puerto en Arabia Saudita. Que un portaaviones se retire de un frente de batalla para reparaciones no tenía precedentes en la historia naval de los Estados Unidos. Se creó un vacío de seguridad enorme en el Mar Rojo y los rebeldes hutíes no perdieron la oportunidad para intensificar sus ataques. Pude presentir que este problema no lo podría resolver la Marina de los EU por sí sola. El resultado de la inspección detallada del Ford en el puerto saudí fue desastroso. Se diagnosticó que solo la recuperación del área dañada por el fuego tomaría meses, y el sistema de tuberías requería una reconstrucción total. No había personal técnico ni equipo en la zona capaz de realizar ese trabajo. Enviar un equipo desde el territorio continental de 777 tomaría semanas, y nadie podía garantizar qué pasaría con el equilibrio militar en el Medio Oriente mientras tanto. El tiempo se acababa y las opciones se agotaban. Fue en ese momento cuando alguien dentro del Pentágono sugirió cautelosamente: no deberíamos pedir ayuda a México. El aire en la sala de juntas se congeló instantáneamente. Para Estados Unidos, pedir ayuda a un país extranjero para reparar su propio portaaviones era un problema de orgullo inimaginable. Pero la realidad era más cruel que el orgullo. No había forma de proteger el Medio Oriente sin el Ford. Tras un acalorado debate, el Pentágono tomó una decisión histórica. Decidieron solicitar asistencia técnica urgente a través de un canal ultra secreto al gobierno de México. Esta solicitud recibió el nivel más alto de seguridad, y menos de 20 personas en ambos países tenían acceso a la información. El gobierno mexicano respondió de inmediato y comenzó a organizar un equipo de ingenieros navales y aeronáuticos de élite. Honestamente, yo tenía más preocupaciones que expectativas sobre si México podría resolver lo que la Marina de EU no pudo. Sin embargo, la noticia de esta operación secreta se filtró hacia donde nunca debió llegar, a una potencia rival europea que siempre se había jactado de estar un paso adelante en la relación con EU. El hecho de que Estados Unidos, en un momento de crisis, recurriera a México antes que a ellos, fue un choque inaceptable. Se convocó una reunión de emergencia dentro de su Ministerio de Defensa, y la decisión que tomaron fue de una vileza increíble para un supuesto aliado. Me enteré de los detalles mucho después, pero en ese momento ya sentía algo extraño. Justo después de que se decidió el envío de los técnicos mexicanos a Arabia Saudita, comenzaron a aparecer obstáculos inesperados uno tras otro. Al principio pensé que eran simples retrasos administrativos, pero la frecuencia y sofisticación de esos obstáculos
hacían sospechar de un diseño deliberado. El primer problema ocurrió durante el proceso de entrada de los técnicos mexicanos a Arabia Saudita. El equipo mexicano ya tenía permisos previos del gobierno saudí a través de canales diplomáticos militares. Sin embargo, justo antes de partir, Arabia Saudita notificó repentinamente que revaluaría los procedimientos de permiso. Hubo confusión entre la Cancillería mexicana y los saudíes. Luego se descubrió que esa potencia europea, a través de su embajada en Arabia Saudita, había sembrado dudas sobre la naturaleza del equipo mexicano, insinuando que no eran solo técnicos, sino que podrían incluir espías para recopilar secretos militares del portaaviones estadounidense. Esta sola frase fue suficiente para activar las alarmas de las autoridades de seguridad saudíes. Para Arabia Saudita, el manejo de secretos militares extranjeros en sus puertos era una carga pesada. Esa potencia europea utilizó un método astuto de obstaculizar a México a través de un tercero sin atacarlo frontalmente. El Pentágono tuvo que contactar directamente a los saudíes para aclarar la situación, confirmando que era una operación solicitada por EEUU y que los técnicos mexicanos tenían aprobación oficial. En este proceso se perdieron 2 días valiosos. En una situación de preguerra, 2 días valen una eternidad. El Ford seguía anclado en Arabia Saudita, impotente, y el vacío de seguridad en el Mar Rojo crecía. Incluso después de que los técnicos mexicanos llegaron a Arabia Saudita, el sabotaje no se detuvo, evolucionó a una forma más cínica y letal. Esa potencia europea comenzó a bloquear sistemáticamente la cadena de suministro internacional de piezas de tubería especializadas, materiales resistentes al calor y módulos electrónicos necesarios para reparar el Ford. Estas piezas eran materiales de estándar militar de alta tecnología con proveedores muy limitados. Empresas de ese país europeo firmaron contratos de compra masiva por adelantado, haciendo que el inventario disponible para México se evaporara. Cuando el equipo de logística mexicano intentó hacer pedidos de emergencia, la respuesta fue la misma: no hay existencias, entrega mínima en 3 meses. Era obvio que no era coincidencia. La intención era simple: si México no conseguía las piezas, fallaría en la reparación, y entonces Estados Unidos no tendría más remedio que pedir ayuda a esa potencia europea, quienes ya tenían a sus propias empresas listas como alternativa. Querían desplazar a México, aprovechando la crisis de EEUU. Al enterarme de estos cálculos tan bajos detrás de la fachada de aliado, sentí náuseas. Cuando la noticia del bloqueo de piezas llegó al sitio en Arabia Saudita, el ambiente en el equipo mexicano se volvió tenso. El ingeniero jefe mexicano tuvo que enfrentar la cruda realidad de que, sin piezas, la reparación era imposible. El comandante estadounidense en el sitio se puso pálido y envió un reporte urgente a Washington. En el Pentágono tampoco veían una solución clara. Sin embargo, hubo algo que esa potencia europea pasó por alto. Los ingenieros mexicanos, al recibir el reporte de que las piezas no llegarían, no dijeron que volverían a México. Al contrario, sus ojos cambiaron. No era rendición, era determinación. El ingeniero jefe mexicano reunió a su equipo para una breve reunión, y la conclusión a la que llegaron superó la imaginación del mando naval de EEUU. El equipo mexicano declaró que no esperaría las piezas, en su lugar las fabricarían ellos mismos. Plantearon diseñar y fabricar las piezas necesarias en el sitio utilizando equipo de impresión 3D industrial de última generación y herramientas de procesamiento de metales especializados que habían traído de emergencia desde centros tecnológicos de vanguardia en México, como los de Querétaro y Monterrey. Cuando escuché esto por primera vez, pensé que era imposible. Fabricar piezas de grado militar en un puerto en medio del desierto era algo que no estaba en ningún manual estadounidense. El comandante estadounidense en el sitio también dudó al principio. Surgieron preguntas sobre si las piezas impresas en 3D podrían cumplir con los estrictos estándares de durabilidad de la Marina. Los ingenieros mexicanos respondieron con planos y datos. La tecnología de impresión 3D que trajeron no era para simples prototipos. Era un sistema de fabricación aditiva de metales capaz de producir piezas finales utilizando aleaciones de titanio de grado aeroespacial y superaleaciones de níquel. La sola existencia de esta tecnología en ese nivel fue un choque para la Marina de EEUU, aunque Estados Unidos también usaba impresión 3D. El nivel que mostraba México superaba nuestras capacidades actuales.
Los ingenieros mexicanos explicaron que ya habían implementado este sistema en sus propios procesos industriales y navales para reparaciones urgentes, evitando depender de pedidos extranjeros. México tenía la capacidad de crear su propio camino, incluso si bloqueaban los suministros. La noticia de que el equipo mexicano estaba instalando impresoras 3D en un taller temporal en el puerto saudí llegó de inmediato al Pentágono. Entre los altos funcionarios de Washington, hubo opiniones divididas sobre si era posible o si era una apuesta temeraria. Pero una cosa era segura: México no se rendía y estaba abriendo un camino totalmente nuevo ante la trampa puesta por sus rivales. Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa de aquella potencia europea, al enterarse de que México intentaba fabricar las piezas, se burlaron diciendo que era un delirio imprimir piezas de portaaviones en un taller del desierto. Un alto oficial europeo escribió en un informe interno: México pronto se dará cuenta de sus límites y se retirará con la cola entre las patas. Ese fue su error más fatal. El taller temporal en el puerto saudí se transformó bajo las manos de los ingenieros mexicanos. En un almacén vacío del muelle se instalaron 3 máquinas de fabricación aditiva de metal junto a fresadoras de precisión, equipos de soldadura avanzados y herramientas de inspección no destructiva. Era equipo transportado de urgencia en aviones de carga militares desde México. Los oficiales estadounidenses observaban con duda, sin saber si esas instalaciones realmente podrían arreglar un portaaviones. Lo primero que hizo el ingeniero jefe mexicano fue subir al Ford para realizar una inspección minuciosa. Decidió que los reportes previos de la Marina no eran suficientes. El equipo mexicano analizó desde cero el área de lavandería y el sistema de tuberías con su propio equipo. En este proceso, descubrieron defectos ocultos que los diagnósticos estadounidenses no habían detectado. La causa de la obstrucción no era solo el uso, sino un problema estructural de diseño desde la fase de construcción. Los mexicanos descubrieron en un día un error fundamental que EEUU no había notado en su portaaviones más nuevo. El sistema de tuberías estaba diseñado para 5,000 personas, pero la distribución de presión en el entorno real difería mucho de las simulaciones de diseño originales. El equipo mexicano concluyó que no se trataba solo de destapar, sino de rediseñar todo el sistema de distribución de presión. Aunque los ingenieros estadounidenses se mostraron escépticos, no pudieron rebatir los datos presentados por México. Lo mismo ocurrió con la zona del incendio. El plan original de E.U. era restaurar las estructuras según los planos originales, pero México propuso un enfoque diferente. Si restauramos el diseño original, que ya demostró ser vulnerable, el accidente se repetirá. Mejor reconstruyamos el área con mamparos ignífugos y sistemas de ventilación rediseñados bajo un esquema mejorado. El conocimiento acumulado en los centros de diseño naval de México brilló en ese momento. El comandante estadounidense, tras pensarlo mucho, aprobó la propuesta mexicana. Una vez obtenida la aprobación, la velocidad de los ingenieros mexicanos fue asombrosa. Las impresoras 3D de metal comenzaron a funcionar, y la primera pieza emergió en menos de 12 horas. Cuando sacaron de la máquina una conexión de tubería especial fabricada en aleación de titanio, los técnicos estadounidenses quedaron boquiabiertos. La precisión de la superficie y la estructura cristalina interna eran iguales o superiores a las piezas producidas en fábrica. México había creado en el desierto la pieza que sus rivales intentaron bloquear. Simultáneamente, el equipo mexicano comenzó los trabajos de reconstrucción dentro del Ford, desmantelando los mamparos dañados y ensamblando nuevas estructuras ignífugas. El método de trabajo de los mexicanos era distinto a cualquier equipo de reparación que la Marina hubiera visto. Aplicaron un método de construcción modular. Fabricaban módulos estructurales en el taller y luego los introducían al buque para ensamblarlos, reduciendo drásticamente el tiempo de soldadura y procesamiento en el sitio. Si el método estadounidense era cortar y pegar pieza por pieza, el mexicano era ensamblar bloques terminados. La reconstrucción del sistema de tuberías fue aún más impresionante. Basándose en los datos analizados, completaron nuevos planos de tuberías optimizados para la distribución de presión en solo 2 días. Siguiendo estos planos, las piezas a medida impresas en 3D entraron una por una en las entrañas del Ford. Mientras que las tuberías originales eran estructuras lineales simples, las nuevas diseñadas por México
adoptaron estructuras curvas optimizadas mediante dinámica de fluidos, reduciendo drásticamente la probabilidad de futuras obstrucciones. A medida que el trabajo avanzaba, los límites físicos de los ingenieros también fueron puestos a prueba. El puerto saudí era un entorno extremo, con temperaturas que superaban los 40 grados. Dentro del portaaviones, con el sistema de aire acondicionado parcialmente inoperativo, la temperatura llegaba a los 50 grados. Los mexicanos trabajaron en rotaciones extremas de 1 hora de trabajo por 15 minutos de descanso. Los tripulantes estadounidenses no solo se sorprendieron por la tecnología, sino por la determinación inquebrantable de los mexicanos que no detenían sus manos bajo ese calor infernal. El comandante en el sitio enviaba reportes diarios a Washington, y el tono de los mismos cambiaba cada día. De la observación escéptica pasó a una admiración evidente. Informó que la velocidad del equipo mexicano superaba por mucho el cronograma estimado de la propia Marina. Los generales del Pentágono comenzaron a modificar fundamentalmente su percepción sobre México. Lo que más los asombró fue el nivel de control de calidad. Realizaban pruebas de rayos X y detección de fallas por ultrasonido a cada pieza fabricada. Si una pieza no cumplía con el estándar por 1 milímetro, la desechaban y la hacían de nuevo. Estos registros se compartían en tiempo real con expertos en México para una doble verificación remota. No solo eran rápidos, eran perfectos. Al 7º día de trabajo, llegó el reporte de que la recuperación de la zona del incendio estaba completada en más de un 80%. La expectativa original de la Marina era de al menos 2 meses solo para esa área. México lo estaba terminando en menos de 10 días. Los nuevos mamparos tenían una resistencia al fuego un 30% superior a los originales, y el sistema de ventilación ahora incluía un control inteligente para expulsar humo automáticamente en caso de incendio. El Ford no solo estaba siendo reparado, estaba siendo actualizado a un estado mejor que el original. El trabajo de plomería también avanzaba sin contratiempos. El nuevo sistema modular diseñado por México permitía que, si surgía un problema, se pudiera cambiar solo una sección sin desmantelar toda la línea, una facilidad de mantenimiento a años luz del diseño original. Los técnicos estadounidenses suspiraban diciendo, ¿por qué no lo hicimos así desde el principio? Fue el momento en que sintieron que la filosofía de diseño mexicana estaba una generación por delante. En ese momento, el Ministerio de Defensa de la potencia europea que intentó el sabotaje entró en pánico al recibir información sobre el progreso mexicano. El informe de que México fabricaba sus propias piezas con impresoras 3D y avanzaba a una velocidad increíble, echó por tierra todos sus planes. Su escenario de que México se rendiría ante el bloqueo de suministros se había derrumbado. Convocaron otra reunión de emergencia para discutir más sabotajes, pero intentar interferir más en una operación donde Estados Unidos ya estaba directamente involucrado implicaba riesgos diplomáticos irreversibles. Los ingenieros mexicanos, sin saber de estos movimientos políticos, seguían absortos en su trabajo. Lo importante para ellos no eran los cálculos políticos, sino poner al Ford de nuevo en el mar. A pesar de los turnos de 5 a Menura, a medianoche, la moral del equipo mexicano subía. El orgullo de estar reviviendo el portaaviones más fuerte del mundo con su propia tecnología les daba fuerzas, y ese orgullo pronto aplastaría por completo la arrogancia de sus rivales. En el 10º día, llegó un reporte increíble al mando estadounidense en Arabia Saudita. El equipo mexicano había terminado completamente la restauración de la zona del incendio. Los mamparos, el cableado, la ventilación y hasta la lavandería estaban como nuevos. Considerando que la previsión original era de 2 meses, esto estaba fuera de toda lógica. El comandante escribió en su reporte: la capacidad del equipo mexicano ha superado nuestras expectativas en todos los sentidos. La reconstrucción de las tuberías también entraba en su fase final. Más del 70% de las líneas problemáticas del Ford habían sido reemplazadas con el nuevo diseño mexicano. El resto se terminaría en 2 días. Las tuberías nuevas pasaron las pruebas de presión, superando los estándares originales. Las piezas fabricadas en el sitio demostraron un rendimiento superior a las de fábrica. A medida que el trabajo concluía, el ambiente dentro del Ford cambió drásticamente. Los más de 5,000 tripulantes, que al principio veían a los mexicanos como extraños, ahora los miraban con respeto. Después de 10 días de verlos trabajar,
Los marineros estadounidenses comenzaron a levantar el pulgar cuando se cruzaban con un ingeniero mexicano en los pasillos y los cocineros de la marina empezaron a preparar comidas especiales para ellos. El lenguaje de la maestría técnica es universal. Mientras tanto, en Washington, los reportes sobre el éxito mexicano llegaron a los niveles más altos. El secretario de Defensa convocó a la cúpula del Pentágono para una sesión especial. Cuando se proyectaron los videos de los ingenieros mexicanos fabricando piezas con impresoras 3D en el desierto y aplicándolas al portaaviones, los generales se quedaron en silencio. Fue una escena que cambió el paradigma de reparación naval de la Marina de los Hellderios U-1. El secretario de Defensa dijo una sola frase al terminar: «Tenemos que volver a mirar a México». Fue entonces cuando la potencia europea hizo su último intento desesperado. Al ver el éxito inminente de México, cambiaron de táctica. En lugar de detener la reparación, empezaron a sembrar dudas sobre la confiabilidad del resultado. Utilizaron sus redes de cabildeo en el Congreso de los EU para difundir rumores de que las piezas impresas en 3D no habían sido probadas y eran peligrosas. Intentaron poner zancadillas a México hasta el final, incluso pretendiendo ayudar a su aliado. Algunos congresistas influenciados enviaron consultas oficiales al Pentágono cuestionando si las piezas mexicanas cumplían con los estándares militares. En el Pentágono hubo indignación, pues era como apuñalar por la espalda a quienes estaban arriesgando la vida en el sitio. Sin embargo, debido a la consulta oficial, el Pentágono tuvo que ordenar una verificación adicional de emergencia. Cuando la noticia llegó a Arabia Saudita, la reacción del comandante estadounidense fue de calma. Le explicó la situación al ingeniero jefe mexicano, quien no se inmutó. Con una sonrisa dijo: «La verificación es siempre bienvenida. Hemos trabajado bajo esos estándares desde el primer día». El equipo mexicano ya tenía listos todos los datos de pruebas no destructivas, informes de análisis de composición de materiales y registros de control de calidad en tiempo real. El equipo de verificación independiente enviado por el Pentágono llegó 2 días después, compuesto por los mejores expertos en ingeniería de materiales y analistas estructurales. Inspeccionaron cada pieza fabricada en 3D y cada sección reconstruida durante 3 días. Los ingenieros mexicanos respondieron a cada demanda de datos con precisión. Cuando salieron los resultados, todos contuvieron el aliento. La conclusión fue contundente. Todas las piezas y trabajos realizados por México cumplían o superaban los estándares militares de la Armada de los EEUU. De hecho, las piezas de aleación de titanio impresas en 3D tenían una vida útil un 20% mayor que las originales. Este resultado destruyó el último intento de sabotaje. El intento de desprestigiar a México terminó logrando que la tecnología mexicana fuera certificada oficialmente por el nivel más alto del gobierno de EEUU. El tiro le salió por la culata a sus rivales. En el Pentágono, la furia contra las acciones de esa potencia europea estalló. Los altos mandos estaban asqueados de que un aliado hiciera algo tan vil durante una situación de conflicto. Al día siguiente de la verificación, México terminó la última sección de tuberías. Se realizó una prueba de presión general en todo el sistema y se confirmó que todo funcionaba a la perfección. Los baños y el suministro de agua del Ford resucitaron. En ese momento se escucharon vítores de los marineros en todo el buque. Para 5,000 personas que vivieron semanas sin higiene básica, fue el momento de la liberación. El reporte final de reparación llegó al Pentágono exactamente en el día 16 tras la llegada de los mexicanos. México terminó en 16 días, lo que se esperaba que tomara 3 meses, y lo hizo superando bloqueos internacionales. En el Pentágono hubo un silencio de asombro y admiración. El capitán del Ford declaró la finalización de las reparaciones y ordenó la salida inmediata. Los motores rugieron y todos los sistemas de combate fueron verificados. Las catapultas funcionaban, los radares estaban vivos, el Ford había resucitado más fuerte que antes. Gracias a las mejoras en los sistemas ignífugos y de tuberías hechas por los mexicanos, la probabilidad de que un accidente similar se repitiera era casi nula. Antes de zarpar, el capitán del Ford se acercó al ingeniero jefe mexicano en la cubierta y le estrechó la mano en silencio ante miles de marineros. El capitán dijo: «Ustedes salvaron este barco». En ese instante, estalló un aplauso atronador en la cubierta. Era el respeto de la marina más poderosa del mundo hacia los técnicos mexicanos que trabajaron día y noche bajo el sol del desierto.
La noticia de que el Ford regresaba al Mar Rojo se extendió por toda la flota. El portaaviones que hace semanas era una burla por sus baños tapados, ahora volvía imponente. Al verlo zarpar, hasta los oficiales saudíes quedaron maravillados por el milagro de ingeniería ocurrido en su puerto. Los ingenieros mexicanos observaron en silencio desde el muelle cómo el gigante de hierro se alejaba. En cuanto el Ford se reintegró a su posición, el tablero militar del Medio Oriente cambió drásticamente. Durante su ausencia, los hutíes habían campado a sus anchas, pero al ver al Ford de regreso, su actividad disminuyó notablemente. El portaaviones lanzó operaciones agresivas de inmediato, atacando bases de misiles hutíes y restableciendo el escudo protector sobre el Mar Rojo. El vacío de seguridad se llenó en pocos días. El tráfico comercial se reanudó y los precios del petróleo comenzaron a estabilizarse. Para Arabia Saudita, el regreso del Ford fue vital, pues el Mar Rojo era su única vía de escape para el petróleo ante el control iraní de Hormuz. El gobierno saudí sabía perfectamente que su seguridad económica fue salvada por manos mexicanas, lo que explica por qué la cooperación económica entre México y Arabia Saudita se disparó después. La presión estratégica de EEUU sobre Irán también se restauró. Con el Ford en plena capacidad de combate, las provocaciones iraníes en el estrecho de Hormuz disminuyeron. Estados Unidos volvió a dominar las aguas y a tener ventaja en las negociaciones diplomáticas. Todo esto fue posible gracias a la lucha de 16 días de los ingenieros mexicanos. El peso de este hecho no fue comprendido por muchos al principio, pero cuando los analistas del Pentágono calcularon los daños económicos evitados, la cifra fue de billones de dólares. México no solo salvó un barco, salvó la economía global. En este punto, el sabotaje de la potencia europea salió a la luz gracias a un reporte de interceptación de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Se descubrieron comunicaciones cifradas entre su Ministerio de Defensa y su Cancillería, que detallaban el plan para obstaculizar la entrada de los técnicos mexicanos y bloquear la cadena de suministros. La instrucción era clara: el hecho de que México se involucre en la reparación de un activo militar clave de EEUU amenaza nuestra posición como aliados, por lo que debemos usar todos los medios para impedirlo. También se confirmaron documentos sobre la difusión de rumores falsos en el Congreso. Esto no fue una simple rivalidad diplomática, fue un acto de traición deliberada a una operación militar de un aliado en tiempos de conflicto. Cuando el reporte llegó a la Casa Blanca, la reacción fue explosiva. El asesor de Seguridad Nacional ordenó una revisión total de la cooperación de seguridad con ese país. El Departamento de Estado llamó al embajador de esa nación para una reunión privada de la cual salió con el rostro pálido. EUU tenía las pruebas y exigía explicaciones. La noticia se extendió a Europa. La inteligencia naval británica también tenía pruebas del sabotaje, incluyendo presiones de esa potencia sobre empresas europeas de suministros para bloquear a México. El mundo se enteró de que esa potencia había extendido sus garras hasta Europa para sabotear a México. Rusia y China observaban con atención cómo este conflicto interno debilitaba la confianza en la alianza occidental. México, por su parte, mantuvo una actitud de asombrosa caballerosidad. A pesar de recibir la información de los sabotajes por parte de EEUU, el gobierno mexicano no lanzó ataques públicos ni críticas feroces. Prefirieron dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Esta confianza silenciosa puso aún más nerviosos a sus rivales, que no sabían cuándo vendría el contraataque mexicano. La reputación de México ante la comunidad internacional escaló a un nivel sin precedentes. México ya no era visto solo como un país con buena mano de obra, sino como una nación con una voluntad de acero capaz de cumplir misiones imposibles bajo presión extrema. Revistas especializadas en defensa de Europa calificaron la operación en Arabia Saudita como el caso de reparación en sitio más impresionante del siglo XXI, y la escena final de esta historia estaba por ocurrir. Unas semanas después de que el Ford regresara a la acción, Washington anunció que el presidente daría un mensaje especial sobre la situación en el Medio Oriente. Aunque no se reveló el contenido, el ambiente en el Pentágono sugería algo nunca antes visto. Yo, aunque retirado, sentía que algo histórico iba a pasar. El día del anuncio, el salón este de la Casa Blanca estaba lleno de diplomáticos, altos mandos militares y prensa internacional. Cuando el presidente apareció,
Su rostro reflejaba una seriedad y una gratitud genuinas, lejos de su habitual tono agresivo. Sus primeras palabras hicieron que el mundo contuviera el aliento. Tras resumir la crisis y el regreso del Ford, dijo solemnemente: «Hay un aliado que desempeñó un papel decisivo en este proceso». Y el nombre que pronunció no fue el de ningún país europeo, sino México. El presidente repitió el nombre de México varias veces, reconociendo oficialmente ante el mundo que los ingenieros mexicanos salvaron al Ford. Pero fue más allá. Mencionó que lo hicieron superando sabotajes organizados, lo cual hizo que los diplomáticos de la potencia europea involucrada palidecieran visiblemente. El presidente declaró que un aliado es aquel que cuida tu espalda en la crisis, no quien te apuñala, enviando un mensaje directo a los saboteadores. Luego, el presidente se dirigió al embajador de México y a la delegación mexicana presente. Se levantó, se acercó al embajador y dijo: «Los grandes ingenieros de México han hecho que el corazón de los Estados Unidos vuelva a latir, y Estados Unidos nunca olvidará este favor». Fue la primera vez que un presidente de EU expresaba una gratitud tan profunda hacia México en un escenario así. El salón estalló en aplausos. Acto seguido, el presidente anunció que México sería elevado oficialmente al nivel de socio tecnológico de seguridad nacional clave de los Estados Unidos, otorgándole acceso a los niveles más altos de cooperación de defensa y tecnología, un estatus reservado para aliados íntimos como el Reino Unido. México saltó de la noche a la mañana a la cima de la jerarquía de seguridad de EEE. Para la potencia europea saboteadora, esto fue un golpe mortal. Su estatus privilegiado ahora era igualado o superado por México. Los medios internacionales destacaron que EU había confirmado el sabotaje y criticaron duramente la hipocresía de esa nación. En ese país, el caos fue total. Varios altos mandos de su defensa tuvieron que renunciar y la opinión pública se dividió entre la vergüenza y los celos hacia México. La OTAN incluso discutió el incidente, señalando que interferir en operaciones de aliados socava la seguridad colectiva, lo que puso en riesgo la participación de esa potencia en futuros ejercicios de la OTAN. Su jugada sucia para hundir a México terminó hundiendo su propia reputación global. Por el contrario, las solicitudes de cooperación con México se dispararon. Países de la OTAN enviaron cartas solicitando tecnología de impresión 3D mexicana para sus propias flotas. Francia y Alemania expresaron interés en aprender de los métodos de reparación en sitio de México. La ingeniería mexicana fue reconocida como líder mundial. El Ford, al ser reparado, abrió una nueva era para las exportaciones de tecnología de defensa de México. Arabia Saudita anunció contratos masivos con México para patrullas oceánicas y tecnología naval, y otros países del Golfo siguieron su ejemplo. Lo que México demostró en 16 días fue más efectivo que cualquier campaña de marketing. Yo, observando todo esto desde Washington, me sentía avergonzado de mis propios prejuicios. Había subestimado a México llamándolo maquiladora, pero México demostró ser una potencia tecnológica de primer nivel que logró lo que EEUU no pudo. El Pentágono cambió su percepción radicalmente. De ignorar a México pasaron a estudiar sus técnicas. La Marina de EEUU formó un grupo de trabajo para adoptar la tecnología de fabricación aditiva mexicana y envió personal a capacitarse en los centros tecnológicos de México. El maestro ahora era México. Esa potencia europea perdió no solo prestigio, sino mercados. Varios países cancelaron contratos con ellos para mirar hacia México. Fue una lección histórica. Quien intenta pisotear al otro con trucos bajos termina cayendo en su propio foso. Mientras tanto, el camino de México se llenó de oportunidades. Tras el incidente del Ford, se firmó un acuerdo donde los astilleros mexicanos fueron designados oficialmente como centros de mantenimiento y reparación para los buques de la Armada de los Erogadores Undols, en el Pacífico y el Atlántico, algo sin precedentes. México se convirtió en el hub de mantenimiento de la marina más poderosa del mundo. Los ingenieros que lograron el milagro en Arabia Saudita regresaron a México en silencio. Aunque su retorno fue discreto, el gobierno mexicano los condecoró con los más altos honores. Héroes anónimos que elevaron la dignidad nacional. Cuando les preguntaron, simplemente dijeron que hicieron su trabajo, pero esa humildad los hizo brillar más. Debo confesar que cuando EEUU envió el SOS,
Yo creía que México fallaría. Cuando se bloqueó el suministro, creí que era el fin. Cuando dijeron que imprimirían las piezas, me burlé. Me equivoqué en todo. En 30 años analizando ejércitos, nunca me equivoqué de forma tan total, y nunca me sentí tan feliz de estar equivocado. Hoy, el Gerald Ford sigue navegando, representando el poder de pero late gracias a manos mexicanas. Sus tuberías y mamparos llevan el sello de la ingeniería de México. Mientras ese barco esté en el mar, la tecnología mexicana vivirá en el corazón de la defensa estadounidense. Eso es una verdadera alianza. México ya no es un país que necesite protección. Es el país que ayuda a la potencia mundial en su momento de mayor crisis. México es una nación grande, y su fuerza no reside solo en su tecnología, sino en su espíritu de nunca rendirse ante lo imposible. Me siento afortunado de haber conocido la verdadera cara de México. Finalmente, vi cómo las nuevas generaciones de mexicanos se llenaron de orgullo por sus ingenieros. Ese orgullo es lo que ha llevado a México a donde está hoy. No pierdan ese orgullo. Su país es más grande de lo que imaginan y el mundo ya lo sabe. ¡Viva México! Si este video les pareció significativo, compártanlo. El mundo debe conocer la grandeza de México. Suscríbanse para más historias que harán latir su corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje para dar a conocer el poder de México ante el mundo. Gracias. Fin del archivo.